Vamos a recibir a nuestra segunda invitada, la doctora Mariana Sosa, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. En el año 2003 hizo residencia completa en medicina general en el Hospital Avellaneda de Tucumán y luego hizo la residencia completa en la especialidad de neumonología en el Hospital Ángel Padilla, también de Tucumán. Ha realizado rotaciones en unidad de tórax del Hospital Italiano de Córdoba, también en el laboratorio pulmonar del Hospital María Ferrer. Tiene posgrados realizados en Dirección de Sistema de Salud de la Universidad Nacional de Tucumán, diplomatura en Medicina del Sueño, es miembro de la Asociación de Medicina Respiratoria, de la Sociedad de Neumonología de Neuquén y de la Sociedad Tucumana de Medicina General. Ha trabajado como médica de planta en el sector de clínica médica del Hospital Complejidad 6 Cutralcó Plaza Huinco entre 2015 y 2017 y actualmente es médico staff de la Fundación Baylor Argentina, con atención en el Hospital Añelo y zonas aledañas desde 2018. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mariana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia, por supuesto, y en especial a Enfermería en su día, con todo lo que significa, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes, Mariana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Mi nombre es Fernando. Hola, Mariana. Fernando? Daniel Godoy te saluda. Dani Godoy, gracias por estar. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Bueno, Mariana, sí. ¿Por qué el 18 de noviembre se celebra el Día Mundial del EPOC? ¿Cuál es el objetivo? Sí, bien, justamente, desde el año 2001, justamente se eligió el tercer miércoles de noviembre para conmemorar esta fecha. Más que nada es promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Iniciativa Global contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, GOLD, en las siglas en inglés, y lo que se intenta es promover justamente en todo el mundo una mayor comprensión de esta enfermedad y una mejor atención a los pacientes sería, justamente promoviendo cuáles son los factores que llevan a esta patología y cuáles son las conductas saludables que uno puede implementar en la prevención primaria. Sí. Este año, por ejemplo, el lema fue vivir bien con la EPOC, todos, en todas partes. Ese fue un año el lema complicado de este año. Y un año complicado justamente, ya que la pandemia ha modificado los hábitos y costumbres de todos. Sí, obviamente. Pero bueno, al igual que en otras enfermedades crónicas, ya creo que hablaron de diabetes, hipertensión, que es importante no postergar los controles, ¿sí? Y siempre respetar todas las indicaciones que hayan sido impartidas por el equipo de salud a los pacientes que sufren esta patología. Sí. Muy bien, y para la gente que nos escucha, definamos bien qué significa EPOC. Bien, perfecto. Bueno, como decían en la introducción, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad respiratoria que justamente se caracteriza por síntomas persistentes con una limitación crónica al flujo aéreo, ¿sí? Y causada, como decía en la introducción, principalmente por el tabaco. Cuando yo digo limitación al flujo aéreo, la manifestación, digamos que es la que uno puede explicar mejor al paciente, es la disnea o la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire. Esa sería como esa manifestación, esa limitación. Esta disnea o esta dificultad en la entrada del aire es progresiva, ¿sí? Y a su vez también hay otros síntomas que acompañan, que es la tos crónica, que puede estar o no acompañada de expectoración, ¿sí? Eso también es otro tema, y que muchas veces, uno escucha en el consultorio o escucha, yo tengo la tos del fumador. Bueno, no existiría una tos del fumador, ¿sí? Eso ya nos está hablando de que hay un síntoma que puede ser, digamos, parte de esta enfermedad que hay que diagnosticarla, ¿sí? O sea, ya tenemos una sospecha, pero hay que diagnosticarla con algunos estudios que ahora lo vamos a mencionar. Y lo que tiene esta enfermedad, que también se caracteriza por la presencia de agudizaciones, ¿sí? Cada tanto el paciente presenta alguna exacerbación, ¿sí? Que lo puede o no llevar a una hospitalización. Y ahí ya estamos hablando de otra instancia, que ya habla de mayor gravedad de esta enfermedad, ¿sí?
Doctora, eso básicamente, sí. Disculpe que me interrumpa. En cuanto al proceso de diagnóstico y seguimiento, ¿es muy compleja la aparatología que se requiere para hacer un diagnóstico de POC? No, para nada. Justamente, primero, digamos, todo lo que es la clínica, ¿sí? Un paciente mayor de 40 años que haya estado expuesto, ¿sí? al tabaco, tanto activo o pasivo, ¿sí? A la exposición ambiental, ¿sí? Ocupacional, por ejemplo, y que ya tenga estos síntomas justamente, dificultad para respirar, tos crónica, con o sin expectoración. Bueno, la espirometría es la prueba justamente de confirmación ante esta sospecha diagnóstica en un paciente que ya presenta estos síntomas respiratorios. Y como decía el doctor, realmente la espirometría es una prueba sencilla, indolora, no es invasiva, y justamente la podemos tener en el primer nivel de atención, ¿sí? Necesitamos un espirómetro, que es un equipamiento, digamos, que pueden ser portátiles, digamos, tenemos diferentes tipos que podemos utilizarlos en los diferentes niveles de atención, pero realmente la espirometría es, digamos, la prueba con la que confirmamos, ¿sí? Digamos, la patología en sí. Y, como yo decía, no es un equipamiento, digamos, de alta complejidad, que lo podemos tener, ¿sí? Es no invasiva, sencilla, indolora, y justamente nos sirve para eso, para conocer la función pulmonar de esta persona y medir justamente volumen de aire y velocidad en sus inhalaciones y exhalaciones. Esa es la idea, digamos, para determinar y diagnosticar esta patología obstructiva, que estamos hablando ahora de la patología obstructiva, pero podemos utilizar la espirometría en toda patología respiratoria, ¿sí? Bien. Sí. Mariana, ¿qué datos de epidemiología hay actuales? ¿Es frecuente esta patología? ¿Hay datos actuales? Bien, justamente en cuanto a la epidemiología, acá en Argentina no tenemos estudios de prevalencia de POC, ¿sí? Y surgió justamente el estudio EPOCAR, que se lo realizó en el periodo 2014-2016 y fue publicado después en el 2018, donde se estudiaron 6 aglomerados urbanos en Argentina, ¿sí? Lo que es Cava, lo que es Mendoza, Córdoba, Rosario, bueno, tengo algunos de los datos, y donde este estudio arrojó una prevalencia del 14.5% de POC en la población mayor de 40 años, y otro dato puntual, digamos, mayor en hombres, ¿sí? Un 18% en hombres versus 11% en mujeres. Y lo que también hablaba de este estudio acá en Argentina, que lamentablemente hay más de 2.300.000 argentinos que padecen EPOC, pero que están subdiagnosticados o con un diagnóstico erróneo, que eso creo que lo dijeron al comienzo del programa. Lamentablemente están con la sintomatología o con la clínica, pero no llegaron a hacer el diagnóstico, o si lo hicieron no fue el correcto. Entonces eso también lo arrojó este estudio. Y bueno, la verdad que ese dato lo tenemos a nivel Argentina. A nivel mundial, la prevalencia es del 11%. Mariana, o sea que es una enfermedad extremadamente frecuente y queda claro que subdiagnosticada, o sea, con mucho menos diagnóstico de que debería tener, ¿no? Sí. Sobre eso tenemos que hacer un mea culpa, como todo sistema de salud público y privado, y trabajar un poquito mejor. Por ahí, entre los factores de riesgo, dijimos que el tabaco es lejos lo más frecuente, pero ¿es el único? No, justamente, bueno, como sabemos que a nivel mundial desde la década del 50 ya sabemos de que el tabaquismo justamente es el factor principal de riesgo para padecer EPOC, ¿sí? Esto ya hay estudios y justamente se ve que entre fumadores el riesgo aumenta 9 a 10 veces, ¿sí? Más que en pacientes no fumadores. Y también se habla del consumo acumulado de tabaco. Eso también es otro dato importante. Por ahí hay muchos, uno lo ven en el consultorio, fumo 2 o 3 cigarrillos. Bueno, pero ¿hace cuánto viene fumando esa cantidad? Entonces la idea es de la acumulación. Eso también hay que transmitir a los pacientes, más allá de la cantidad, ¿sí? Y justamente como otros factores de riesgo, la exposición a humo de leña o carbón. Nosotros sabemos que a nivel mundial
aproximadamente el 50% de las casas, y el 90% de las casas rurales, utilizan este combustible de biomasa, digamos madera, carbón, como fuente principal de energía, digamos, para la cocina, para la calefacción, y realmente en lugares no bien ventilados, si se quiere. Entonces, eso realmente en pacientes que tienen esta exposición, que no fueron fumadores, ¿sí? Y que tienen síntomas, ¿sí? Disnea, tos o expectoración, merecen hacer una espirometría para confirmar el diagnóstico de EPOC por humo de leña o por exposición a biomasa. Eso sería como el segundo factor más importante, si se quiere, ¿sí? Después ya tenemos la contaminación atmosférica, como dijo el doctor Lorenzo, que bueno, lamentablemente siempre en los aglomerados urbanos, donde hay mucho tráfico rodado, tenemos mayor contaminación, mayor exposición a humos, ¿sí? A partículas en suspensión, a monóxido de carbono, en fin, y todo esto también actúa como un factor de exacerbación a sujetos que son susceptibles, ¿sí? Lo que es la contaminación ambiental. Bueno, pero eso ya depende también de el lugar donde el paciente esté viviendo, ¿sí? O sea que fumar es lo peor. Pero así todo, pacientes no fumadores que vivan en ciudades o en el campo pueden igual tener EPOC por factores tóxicos relacionados o a la combustión de la calefacción o a la contaminación del medio ambiente. Ahí entendemos por qué es tan frecuente esto y lo importante que es empezar a diagnosticarlo. Por ahí, Mariana, para que quede claro, aclaremos un poquito qué es disnea, porque la mayoría de la gente no conoce el concepto. ¿Qué significa disnea? ¿Es falta de aire? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es? Bien, justamente la disnea es, digamos, como el síntoma cardinal, si se quiere, de esta patología, es la dificultad en la respiración o la sensación de falta de aire, y muchas veces al paciente podemos, cuando uno lo va a estudiar, hacemos o lo medimos con una escala modificada para ver esta dificultad respiratoria, que va desde el grado 0 al grado 4, y según la actividad que realice, por ejemplo, el paciente que no tenga esta falta de aire a realizar un ejercicio intenso, lo puntuamos con el 0. El número 1 sería ya una dificultad cuando el paciente camina un poco más rápido, pero en la llanura, ¿sí? Ya cuando el paciente va avanzando en su incapacidad para respirar, por ejemplo, no puede llevar el paso de otras personas de su misma edad en un camino llano, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de que ya tiene un grado de dificultad número 2, ¿sí? O que ya en un grado 3 él tenga que parar para descansar, por ejemplo, a 100 metros de haber caminado, o haber caminado unos pocos minutos ya lo obliga a esa dificultad a frenarse, ¿sí? Para descansar. Eso ya nos habla de un grado 3. Y por último tenemos el grado 4, que es cuando ya esa dificultad para respirar o disnea, ¿sí? Le impide al paciente ya salir de su casa. Es un paciente que no puede salir de su casa, se dificulta el vestirse y el desvestirse, ¿sí? Y sobre todo estos síntomas, como vimos en el estudio de POCAR, son más, o se evidencian más a la mañana, ¿sí? Son fenómenos que al comenzar el día el paciente refiere mayor dificultad para respirar, ¿sí? O sea que ejemplo, el aseo de la mañana es algo importante y cuesta bastante. Sí. El diagnóstico no requiere gran aparatología ni es extremadamente costoso, porque lo podemos hacer básicamente con dos cosas, que es la espirometría y un test de marcha que ustedes hacen en el consultorio, de caminata, perdón. Haciéndolo caminar al paciente, ya con eso objetivan la disnea, y con lo cual es aún más reprochable en el sentido de que no haya la cantidad de gente diagnosticada correctamente como corresponde, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, desde la clínica misma, desde un paciente fumador, un paciente, empezar nosotros a investigar, a hacer una anamnesis, ¿sí? Un paciente que quizás no fue fumador, pero estuvo con su pareja que fumó toda la vida, ¿sí? Y tenemos pacientes justamente que estuvieron expuestos al tabaquismo, digamos, de la segunda mano, y tabaquismo pasivo, y son EPOC, digamos, tienen patología obstructiva crónica sin haber fumado ellos, ¿sí? Como así también
pacientes que, lo que decíamos, en áreas rurales, que se calefaccionaron toda su vida a leña, y bueno, y vienen ya a la consulta lamentablemente en un estadio avanzado, en un estadio que ya hasta quizás ya habrá un cierto grado de insuficiencia respiratoria con necesidad de oxigenoterapia. ¿Sí? Eso ya estamos hablando de estadios avanzados, pero porque justamente quizás no se indagó con esa exposición al humo de leña y se pensaba solamente en el POC asociado a tabaco. Sí. Bien. Mariana, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología con respecto a otras? Bueno, muchos pacientes que llegan a la consulta justamente por esta sensación de falta de aire, ¿sí? El diagnóstico diferencial uno tiene que hacerlo con la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, el asma como otra patología. Muchos pacientes creen que tienen asma y la verdad que es EPOC lo que tienen, que es otra patología obstructiva, que son diferentes, tienen diferentes características, ¿sí? O muchos pacientes quizás ya tienen otras patologías pulmonares que hay que investigar, como por ejemplo bronquiectasias, que ya son alteraciones en la estructura del bronquio, bueno, que llevan a múltiples infecciones respiratorias, internaciones, en fin, que también eso nos puede llevar a confundir las enfermedades, ¿sí? Y bueno, otra de las patologías que también tenemos que tener en cuenta acá en nuestra zona es la tuberculosis, ¿sí? Que es otra de las patologías que hay que tener en cuenta para hacer diagnóstico diferencial con EPOC. Justamente es una patología que desestructura mucho el pulmón y que puede presentar los mismos síntomas que el paciente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿El asma evoluciona a EPOC? Bueno, justamente en la clasificación, digamos, hay 4 fenotipos clínicos, en realidad, de EPOC, y en uno de ellos está justamente el síndrome de solapamiento, que es asma EPOC, justamente, ¿sí? Se solapan las dos. Exactamente, se solapan las dos. A ver, ¿por qué se hace esto de esta clasificación de fenotipos? Justamente para el tratamiento. El tratamiento tiene que ser personalizado, no todo el paciente EPOC tiene justamente la misma característica, y ahí es donde tenemos justamente esto. Algunos tendrán el fenotipo bronquitis crónica, el fenotipo enfisema, el fenotipo justamente de solapamiento, asma EPOC, y el paciente que nunca, digamos, tuvo síntomas o nunca reagudizó. Pero justamente es eso, sí. Para eso hay que clasificarlo y hay que evaluarlo al paciente. Y a ver, ¿cuál es el mensaje? Que no todos los pacientes EPOC son iguales, ¿sí? Justamente hay que personalizar el tratamiento, ¿sí? Y el paciente que tenga este solapamiento asma EPOC tendrá quizás, se agregará un corticoide inhalado en su tratamiento de broncodilatadores, ¿sí? Bien. Entonces por ahí, eso es lo que modificaría o lo que cambiaría el tratamiento, básicamente. Sí. Y ahí tendríamos esos pacientes que no están bien diagnosticados, que están en esta categoría de solapación y quizá estén tratados con simplemente un asma y estén entrando en otra fase. Exactamente, justamente. Y aparte hay que clasificarlos en cuanto a su función pulmonar. Sabemos que el paciente EPOC con una función pulmonar más deteriorada, ¿sí? Hablando de un volumen respiratorio forzado de primer segundo ya menos del 50%, son pacientes que van a tener predisposición a infecciones respiratorias, quizás por gérmenes más agresivos, ¿sí? Entonces ya eso hay que pensarlo y hay que prevenirlo justamente. Por eso es importante, no todo el EPOC tiene el mismo tratamiento, no todos los pacientes son iguales, hay que ver las comorbilidades, ¿sí? Pacientes que ya tengan, digamos, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria agregada, pacientes que estén en hemodiálisis. Yo creo que cada paciente es totalmente diferente y bueno, y se va adecuando el tratamiento, por supuesto. Sí. Mariana, clarísimo, muchísimas gracias. Estamos, para los que recién se enganchan a la radio, charlando con la doctora Mariana Sosa. Ella es especialista en neumonología y generosamente nos cuenta un poco de la gravedad y de la incidencia y prevalencia del EPOC en nuestra zona y en la Argentina. Mariana, antes de continuar con las preguntas, me gustaría transmitirte una pregunta de un oyente
que él es profesor de educación física y trabaja con diversos grupos de pacientes, y entre los pacientes que tiene algunos pacientes añosos. La pregunta que él me transmite, yo calculo que en parte la has contestado antes, que hay que personalizar, digamos, el seguimiento, el pronóstico y tratamiento de un paciente, pero la pregunta puntual que él me hace es si existe, así como existen los pacientes asmáticos, los pacientes con EPOC, algún tipo de ejercicio, de ejercitación física que puedan hacer para mejorar su condición o que estén contraindicados en ese tipo de pacientes. No, bueno, justamente, la rehabilitación respiratoria o rehabilitación pulmonar, o el ejercicio físico adaptado también, ¿sí? Digamos, la rehabilitación respiratoria siempre a cargo del servicio de kinesiología, pero el ejercicio físico adaptado es necesario, es fundamental que el paciente tenga, lo pueda hacer, ¿sí? Puede ser en un lugar, digamos, acorde, con equipamiento, o en su mismo domicilio. Ahora en esta época, digamos, de confinamiento o de cuarentena, es fundamental. ¿Por qué? Porque la EPOC es una enfermedad no tan solo que afecta a los pulmones, ¿sí? Es justamente sistémica, nos hace perder masa muscular, ¿sí? Altera lo que es la fibra muscular en el tiempo, por supuesto, y a nivel óseo también, por supuesto que produce una pérdida de calcio a nivel óseo. Entonces es fundamental el ejercicio físico acorde a cada paciente, por supuesto. Si el paciente utiliza oxígeno, se lo hará con oxígeno, empezará de a poco, pautado, en unas rutinas acorde a lo que él está necesitando, y siempre hacer actividad digamos, a nivel general, técnicas de respiración. Bueno, eso ya, digamos, más que nada la kinesiología lo maneja, pero lo que es fuerza muscular a nivel de miembros superiores y de miembros inferiores, eso es fundamental. Yo creo que siempre para programar una actividad física en un paciente con enfermedad respiratoria crónica, hay que evaluarlo, ¿sí? Evaluar cómo está, evaluar la parte cardiovascular también, y ahí sí conversarlo con el profesor de educación física o el kinesiólogo que esté a cargo para pautar la rutina. Pero sí o sí tiene que hacer actividad física, esa es la idea, ¿sí? Bien. Acorde a su cuadro, digamos, ¿sí? El ejercicio respiratorio tiene que ser guiado, digamos, por un especialista, y el locomotriz o de fuerza sí podría estar quizás asesorado por un profesor de educación física. Claro, sí, tal cual. De hecho, bueno, en el Hospital Complejidad justamente trabajamos con los kinesiólogos y teníamos los grupos de pacientes respiratorios crónicos que de acuerdo a su patología, ¿sí? Y a sus comorbilidades, por supuesto, ya tenían su rutina, y de acuerdo a eso, digamos, mejoraban la tolerancia al ejercicio, mejoraban su calidad de vida, ¿sí? Pacientes que quizás en su momento no podían levantar, digamos, su mano para peinarse, ¿sí? Y con la rehabilitación pulmonar lo pudieron llevar a cabo. ¿Se puede mejorar? Totalmente. Pueden hacerse menos dependientes, y eso es fundamental. Sí. Claro. Mariana, dejaste más que en claro que cada paciente es un mundo y hay que tratarlos en forma individualizada, y empezaste a mencionar el tratamiento. En forma general, ¿cuál es el tratamiento farmacológico y no farmacológico, las herramientas que hoy tienen ustedes para tratar un paciente con EPOC? Bueno, bien. Primero, el paciente EPOC y que está fumando, lo primero que tenemos que hacer es la cesación tabáquica. Claro. ¿Sí? Es lo primero, y justamente un consejo personalizado de 2 minutos, empezar a intervenir después quizás en forma motivacional, ¿sí? Siempre cuando el paciente vaya aceptando, ¿no? Es fundamental en esta etapa. Exactamente, el paciente es el que tiene que aceptar, y ahí recién empezar quizás alguna cesación tabáquica con tratamiento farmacológico y por supuesto no farmacológico. En cuanto al tratamiento del EPOC, ahí sí, digamos, lo básico son los broncodilatadores, ¿sí? Broncodilatadores que actúan justamente para esa obstrucción de ese bronquio que quizás está inflamado y que está, digamos, con aumento de las secreciones, de alguna forma es lo que le impide al paciente, digamos, expirar bien. Justamente la idea es broncodilatar y utilizar broncodilatadores de acción corta, por ejemplo, para rescate, para pacientes que quizás van a hacer alguna actividad física o están cursando una exacerbación, y broncodilatadores de acción más prolongada, ya sea
de más de 12 horas, para, bueno, justamente, esto es lo básico. Si ya tenemos el fenotipo, digamos, más que nada inflamatorio, ahí sí ya tenemos que agregar los corticoides inhalados, que no es para todos los pacientes EPOC. Eso es lo que tenemos importantísimo. Exacto, porque sabemos que con el tiempo, digamos, los corticoides inhalados, si no tenemos los cuidados del enjuague bucal después de realizarlo, podemos tener las complicaciones micóticas, es decir, infecciones por hongos en la orofaringe, con las complicaciones que todo eso lleva, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes son los que son candidatos justamente por diversos motivos, desde la mala técnica hasta obtener un dispositivo que no es acorde a ese paciente, ¿sí? Quizás tenemos un paciente que no tiene una buena capacidad inspiratoria, ¿sí? Y no va a tener la posibilidad de que ese medicamento llegue a sus pulmones, ¿sí? Porque muscularmente no tiene la posibilidad, y tenemos que justamente ver otra forma quizás con una aerocámara, ¿sí? Quizás con otro dispositivo que pueda lograr el objetivo. Entonces, por eso es importante personalizar el tratamiento, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y por supuesto ya, ¿cuál es la idea en cuanto a esto del tratamiento? También prevenir las infecciones. Un paciente que ya tenga el diagnóstico de POC, ¿sí? Confirmado con espirometría, lo ideal sería que ese paciente esté vacunado para el neumococo, ¿sí? Que es una bacteria que puede producir una neumonía grave en estos pacientes. Entonces es importante que ya tenga hecha el esquema completo de esta vacuna, ¿sí? Por supuesto, la vacuna antigripal todos los años. Eso sería modo de prevención. En caso de esos pacientes que son diagnosticados, es importante que continúen el chequeo en forma regular, cada qué tiempo, sobre todo para evitar, por lo que veo, la automedicación, el hacer una transcripción de una receta de estos productos para no tener complicaciones. ¿Cuál es el esquema recomendado a un paciente con EPOC en los cuales ustedes le sugieren? Sí, es muy buena la observación, porque justamente en este tiempo de pandemia, de cuarentena, que los pacientes no estuvieron, digamos, consultando, porque justamente son pacientes de riesgo, evitando la exposición a nivel hospitalario o en consultorio, muchas veces se seguían haciendo medicaciones y que también había que reevaluarlas, ¿sí? Uh-huh. Porque quizás el paciente estaba teniendo reagudizaciones o exacerbaciones, pero no fueron a la consulta en ese momento, y quizás era hora de cambiar el medicamento, ¿sí? O quizás era hora de cambiar el dispositivo, o quizás ya era hora de agregar una rehabilitación pulmonar a ese paciente. Entonces, por ahí nosotros empezamos una vez al mes con un paciente que quizás no venía siendo controlado, y después ya lo espaciamos cada 3 meses, uh-huh. De acuerdo al paciente, por supuesto. Sí, todo eso se lo va evaluando, salvo que, por supuesto, el paciente tenga una exacerbación, y ahí sí ya tenemos que empezar un poco más seguido a controlarlo, porque, a ver, cada exacerbación o cada hospitalización de un paciente de POC declina su función pulmonar, lamentablemente. Es un retroceso. Entonces, por eso es, digamos, evitar dar ese paso para atrás, ¿sí? Y evitar todas las infecciones que más se pueda para que su función pulmonar o no progrese la enfermedad, más que nada. ¿Ha cambiado mucho la medicación en la última década de las herramientas terapéuticas que tienen con respecto a años atrás? Sí, la verdad que sí, se están haciendo estudios justamente de terapias combinadas, de broncodilatadores combinados, de larga duración, ¿sí? Quizás antes solamente teníamos los aerosoles para rescate, llámese lo que es el bromuro de hipratropio, salbutamol, y quizás ahora, hoy, ya podemos decir que tenemos tratamientos de doble terapia y triple terapia para EPOC, ¿sí? De acuerdo, por supuesto, a cada paciente. Personalizado. Claro. Exactamente. Y sí, la verdad que hay un avance en todo esto, y que al paciente, a ver, ¿cuál es la idea de esta combinación de los medicamentos? Es mejorar la tolerancia al ejercicio, entre una de los, y la función pulmonar, por supuesto, y la calidad de vida. Claro, esa es la idea. Sí. Ese es digamos, el objetivo principal, mejorar la calidad de vida con esta medicación. Sí. Muy interesante, amplio el tema, pasamos por muchos temas variados, vacunas, tabaco,
La vacunación Sí. en el paciente con diagnóstico de POC, ¿qué rol juega, doctora? Sí, bueno, justamente esto de promover nosotros al paciente que llega por cualquier otro motivo, ¿sí? Pero si el paciente ya tiene hecho el diagnóstico de POC, un paciente fumador, tratar de orientarlo para que pueda hacer una espirometría, ¿sí? Y, por supuesto, indicar la vacuna. Y explicar explicar de que tiene que tener su vacuna antigripal todos los años, ¿sí? Que es y por supuesto la vacuna antineumocóxica que nos va a prevenir las neumonías o la enfermedad neumocóxica diseminada, ¿sí? Las neumonías graves que necesitan terapia intensiva. Entonces yo creo que eso hay que explicar y se hace el esquema justamente con las dos, digamos, iniciar con 13 valente y después con la 23 valente al año, y después ya de los 65 años a control también. Parecen obviedades, ¿no? Pero en 2001 parece que tenemos que recordar y reforzar el criterio de la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades. Sí, tal cual. Es más, la vacuna antineumocóxica está en el calendario para los mayores de 65 años. Sí. Y muchas veces vemos en consultorio pacientes mucho más... menores, jóvenes. Jóvenes. O adultos bueno, jóvenes. Pero ya tenemos el diagnóstico de POC, ¿sí? Entonces por ahí eso también hay que reforzar. Es decir, si ya un paciente de POC, lo tengo que vacunar. Exactamente. Sí. El esquema de la P23 en un paciente normal o en el calendario estipula el refuerzo cada 5 años. En un paciente POC, ¿cuál sería el esquema recomendado? Claro, justamente, como tenemos que ver en qué edad, si fue aplicado el esquema ya menos de los 65 años, ¿sí? Ya después fijamos para después de los 65 años la dosis con la justamente Neumo 23, que sería, digamos, la... Sí, pero no hace falta, por ejemplo, aplicarla a los 3 años. Un paciente POC no haría falta, supongamos, en un esquema, por su condición, hacer un refuerzo, por ejemplo, a los 68 años si se vacunó a los 65. ¿Sería 5 años igual que un paciente normal que no tiene POC? Claro, en realidad hay que ver eso justamente, hay que ver en cuándo recibió el esquema completo. Si lo hizo antes de los 65 años, ya está completo el esquema, ¿sí? Bien. Y después ya se lo refuerza cada 5 años, eso no habría inconveniente. Perfecto. Pero si es un paciente que está con dosis incompletas o un esquema que no fue después de los 65 años, sí, hay que reforzarlo quizás. Ahora las nuevas guías nos dicen cada 5 años, o sea, hay que siempre ver la evolución de cada paciente, pero por lo general la mayoría de los pacientes a los 65 años tienen que tener el esquema completo. El esquema con P13 primero, P23 y luego a los 5 años la dosis de refuerzo sí. P23. Sí, tal cual. Sí. Bien, Mariana, dentro de todo lo que hablamos, por ahí hablaste y empezaste a hablar algo que para mí era importante y que no quiero que terminemos el programa sin hablarlo, que es de la cesión tabáquica. Sí. Que es importante hacerlo dentro de un trabajo multidisciplinario donde esté apoyado por psicólogo y o psiquiatra si es necesario, aparte del neumonólogo y del médico clínico, pero me gustaría que nos contaras un poquito que hay alternativas farmacológicas también que pueden ayudar al paciente con esto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, desde que estuvimos hablando del consejo breve y las intervenciones, bueno, tenemos justamente las drogas de primera línea para el tratamiento. Tenemos la terapia de reemplazo nicotínico, eso actúa más que nada en el síndrome de abstinencia de nicotina, ¿sí? Tenemos desde parches o sistemas transdérmicos, tenemos chicles, caramelos, spray nasal de nicotina, ¿sí? Esto es en la parte de el reemplazo. Síndrome de abstinencia, exactamente el reemplazo. Después sí, ya tenemos otras drogas, ¿sí? Que es la terapia no nicotínica sería, donde tenemos varenicline y el bupropión. Estas dos medicaciones, varenicline, por ejemplo, actúa sobre un receptor, digamos, de nicotina alfa 4 beta 2 que utilizamos solo el 50% de los pacientes deja de fumar, ¿sí? Entonces, si uno le suma a esto, como decía, el trabajo, digamos, motivacional, el trabajo a nivel de salud mental, hacer la terapia cognitivo-conductual, actividades de relajación, ¿sí? La actividad física, bueno,
se incrementa ese porcentaje, ¿sí? Y por otro lado tenemos otra droga, que es el bupropión, ¿sí? Está dentro del grupo de los antidepresivos, ¿sí? Lo que hace el bupropión es sacar el placer por fumar, ¿sí? Pero no trabaja sobre el síndrome de abstinencia. Bien. Entonces sí o sí necesitamos combinarlo con alguno de la terapia de reemplazo nicotínico, o sea un parche, un spray nasal, bueno, eso ya todo depende digamos, del paciente, y cuál es el tratamiento que se adapte a él. Bien, Mariana. Es un poco en líneas generales y que existe este tratamiento, que por supuesto es una de los pilares, ¿sí? Yo creo que suma todo lo que es la parte nutricional, la parte psicológica. Perfecto. ¿Sí? Vos sabés que nosotros actualmente en obesidad usamos bupropión combinado con naltrexona, y una de las cosas que vemos en los pacientes que están en tratamiento de obesidad es justamente que empiezan a disminuir la cantidad de cigarrillos por día que fuman y empiezan a perder el hábito de encontrar el gusto a fumar. La pregunta que te quiero hacer ahora es con respecto a la cobertura de estas drogas por las distintas obras sociales y si el sistema público de salud lo cubre a lo que es cesación tabáquica. Bien, sí, justamente, bueno, todas las obras sociales sí tienen, digamos, la cobertura, quizás algunas tendrán algún porcentaje, pero está cubierto. En la parte pública, bueno, si bien había alguna demora, pero digamos, en la entrega, digamos, de esta medicación, estaba cubierto lo que es la terapia de reemplazo nicotínico con caramelos o chicles de nicotina y el bupropión, digamos, eso sería la parte pública. No así varenicline, eso más que nada está para los pacientes que tengan obra social, porque bueno, una medicación quizás que no está en el Vademecum de provincia. Es más reciente y no la han incorporado. Sí, tal cual, es algo, digamos, dentro de lo que uno tiene en la oferta, y bueno, y por supuesto, más todo lo demás, ¿no? El paciente hay que ver qué otras complicaciones tiene, aparte de hacer el tratamiento en cuanto a cesación tabáquica, ver qué otras complicaciones, por ejemplo, todos broncoespasmos, secreciones, justamente con la otra medicación que hablamos al comienzo. Bien, se nos ha ido el tiempo, realmente. A ver, Dani. No, perdón, me maneo justo, Dani. La he escuchado hablar y no la quería interrumpir. Doctora, hay una pregunta que se me ocurre, que me parece muy interesante compartir con la audiencia, es el protagonismo de la neumonología en los pacientes con COVID. El diagnóstico, seguimiento y en el post-COVID la importancia de una consulta con el neumonólogo. Sí, bueno, justamente están llegando ya a la consulta los pacientes que cursaron esta enfermedad. Muchos pacientes quizás no tuvieron síntomas y quizás en la imagen, en la tomografía ya hay imágenes secuelares sospechosas de esta patología. Y tenemos que hacer la consulta, justamente. A ver, uno lo tiene que motivar al paciente que consulte para buscar otras secuelas, no tan solo pulmonares, ¿sí? Cardíacas, a nivel muscular, y bueno, y recomendar al paciente EPOC justamente que él es un paciente de riesgo para tener una enfermedad por COVID severa, ¿sí? Y sin más, fuma justamente. También tenemos un factor agregado que es el fumar, que es donde ya podemos tener mayor riesgo de tener esta enfermedad y por supuesto de mayor gravedad. Una comorbilidad. ¿Cómo? Una comorbilidad. Exactamente, es una comorbilidad. Y bueno, siempre recomendar en esta época de pandemia a todos los pacientes continuar su tratamiento, no discontinuarlo, ¿sí? Hasta la consulta, y si necesita oxígeno siempre con las indicaciones que se le fueron recomendadas, no hacer ningún tipo de cambio en su flujo de oxígeno, ¿sí? Y no siempre más es mejor. Exactamente, no siempre más es mejor. Y en cuanto al uso de nebulizaciones, nosotros en esta época de pandemia prácticamente se suspendieron y se los sustituyó justamente por los inhaladores presurizados, ¿sí? O con una cámara espaciadora, para evitar esto, la aerosolización, por este momento de pandemia. Y siempre desinfectar todos sus dispositivos, ya sea las aerocámaras, los dispositivos de polvo seco, con una solución de alcohol agua 70-30, así que eso creo que está ampliamente difundido ya.
Y por supuesto las aerocámaras de uso individual. Siempre recomendar esto, no hay que prestar a ningún familiar, ni a ningún vecino, y hay que desinfectarlas en forma diaria también, ¿sí? Eso es algo que es importante. Y si en algún momento, esto siempre le digo a los pacientes, tiene que consultar a urgencia, llevar su propia aerocámara, ¿sí? O su propio dispositivo. Eso es fundamental para evitar todo tipo de contagio por manipulación. Bien. Sí. Mariana, se nos ha ido casi 40 minutos, 45 minutos que hemos estado charlando. Creo que ha sido más que clara aquí. El tema ha sido expuesto de una manera apropiada. Y la consulta ahora pasa por la parte personal. Elegiste un tema musical. ¿Por qué ese tema musical? Porque es tucumana. Bueno, se nota en el tono. No, a ver. Sí. No me condiciona la respuesta. Con mucho orgullo. No me con mucho orgullo. Claro que sí. Claro, muchas gracias. No, la verdad que sí, es un tema que creo que para el momento que estamos viviendo, la verdad que uno se entera de muchos colegas y compañeros que lamentablemente se les llevó el COVID, y creo que bueno, es un momento para agradecer, sí, agradecer a la vida, y bueno, y seguir aportando lo que uno pueda, y bueno, y espero que haya quedado con algo de claridad este tema que da para mucho realmente. Sí. Y bueno, y yo les agradezco a ustedes, por supuesto, el espacio, porque yo creo que hay que difundir mucho, y así aprendemos todo y nos educamos todos, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, primero que nada, gracias Mariana por estar con nosotros. La verdad, para mí ha sido un gusto tenerte. Que segundo, creo que ha sido muy claro y has dejado conceptos muy importantes. Tercero, que nunca el tiempo alcanza. Siempre da para hablar mucho más, y eso nos pasa. Cada uno de los invitados cada que han pasado nos ha pasado. Hemos estado ampliamente en el tema y siempre quedan. ¿Y cuarto, cuándo vamos a tener neumonóloga atendiendo de vuelta en Cutralcó? Bueno, ojalá sea pronto, es mi deseo también, por supuesto. Bueno. Claro que sí. Y quinto, por último, sí. sos la primera persona, aunque te consideramos de acá de Cutralcó y Plaza Huinco, porque estuviste trabajando y estás acá nomás en Añelo, sos la primera persona que no vive actualmente en Cutralcó y Plaza Huinco que está invitada al programa. La primera, eso no lo había tenido, un detalle no lo había tenido en cuenta. Bueno. Nos vamos expandiendo poco a poco. Exacto, a toda la zona. Bueno, me alegro mucho, y la verdad que me encantó el programa. Estuve escuchando a los anteriores también, y la verdad que es un aporte a la comunidad muy, muy bueno, y que quizás en esta época donde la gente está más con los medios de comunicación, más atenta, más esperando novedades, yo creo que es fundamental llevarles esto, ¿no? Digamos, temas claves y claros, y bueno, que tengan una base científica, eso es fundamental. Exactamente, tal cual. Mariana, sí, bueno. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado, por haber aceptado esta invitación que te hizo Gustavo, por haberle transmitido tus conocimientos de una forma clara y precisa a nuestros oyentes. Seguramente hay personas que a partir de ahora han tomado nota y van a hacer las consultas pertinentes para lograr un mejor diagnóstico, aquellos que no están correctamente diagnosticados y aquellos que fueron diagnosticados, hacer las correcciones necesarias debido a este año de pandemia que seguramente ha influido muchísimo. Te despedimos con el tema musical que elegiste. Nuevamente muchísimas gracias. Nos vamos escuchando Gracias a la Vida, la versión de Mercedes Sosa. Muchas gracias a todos, saludos a la audiencia.